Dado el grado de avance del trabajo de la doctora Diana, aprovechando que hay Claudia, Yulín y ahorita Lucy están conectadas, por favor les pediría que al final de la presentación nos centremos en la crítica a sus tablas de resultados, en cuanto a su composición, la pertinencia de las tablas, de los gráficos, y también hacer observaciones específicas sobre sesgos, el riesgo de sesgos y control. Insisto, este ya es un proyecto en avances, así que ir también haciendo el ejercicio de cuando estemos los demás en este punto, qué observaciones hacer. Entonces, encargarles, eh, Claudia, Yulín y Lucy, observaciones sobre esos aspectos y cualquiera otro que ustedes consideren relevante. Empezamos con el cronómetro, doctora Diana, ¿estás lista? Sí, doc. Adelante. Ok, hola. Buenas tardes, soy alumna del tercer semestre de la maestría en Ciencias de la Salud y mi proyecto es factores de riesgo modificables asociados a la presencia de probable deterioro cognitivo en adultos mayores de 60 años. Mis directores son el doctor Rodolfo Pinto Almazán y la doctora Ivonne Analí Roy García. Bueno, como antecedentes tenemos que el deterioro cognitivo es la pérdida progresiva de las capacidades intelectuales y que uno de los dominios que más frecuentemente se reporta afectado es la pérdida de la memoria. Esta pérdida de los dominios o de las capacidades intelectuales está dada por muchos factores, ¿no? Entre los cuales podemos mencionar algunos estilos de vida, la presencia de comorbilidades como diabetes, hipertensión o dislipidemia y algunos otros factores como son la edad, el sexo, los años de escolaridad y evidentemente, bueno, el ser viudo, divorciado o vivir solo también incrementa el riesgo de presentar esta enfermedad. Es importante mencionar que todos estos cambios van generando alteraciones estructurales, tanto micro como macroscópicas y bioquímicas a nivel cerebral, y que dependiendo del área que se ve afectada, va a ser uno de los dominios que se va a ver afectado en el deterioro cognitivo. Es importante estudiar esta enfermedad ya que la tasa de conversión a demencia va desde un 5% hasta un 56,4%. Y bueno, el riesgo de mortalidad en los pacientes que tienen ya deterioro cognitivo es hasta 3 veces mayor en comparación con los pacientes que no lo tienen. Además de que esto genera un mayor costo en la atención porque se genera dependencia a largo plazo y una pérdida de la fuerza laboral, no de los pacientes que tienen deterioro cognitivo, porque la mayoría son pacientes que ya no están en edades laborales, sino de los cuidadores primarios. Esto genera un impacto negativo en la calidad de vida y un incremento en el síndrome de sobrecarga del cuidado. El proyecto está justificado porque, bueno, la pérdida de las capacidades cognitivas se ha considerado como un proceso normal en los adultos mayores, omitiendo el tamizaje de esta enfermedad y, bueno, teniendo un subdiagnóstico de la misma. Hasta el momento solamente se conocen 12 factores de riesgo y se ha demostrado que intervenir en estos factores de riesgo puede retrasar la aparición de demencias hasta en un 40%. Por lo que surge la pregunta de investigación, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables que pueden estar asociados a la presencia de probable deterioro cognitivo en adultos mayores de 60 años? La pertinencia del estudio, bueno, es ayudarnos a entender el comportamiento del deterioro cognitivo en la población que vamos a estudiar y nos va a ayudar a contribuir a identificar otros factores de riesgo que pueden ser potencialmente modificables. El diseño es un diseño transversal, observacional y analítico. Fue autorizado con el número de registro que está en la parte inferior derecha desde agosto del año pasado. Se están incluyendo a todos los adultos mayores de 60 años que sepan leer y escribir y se excluyeron a todos los pacientes que tuvieran demencia, esquizofrenia, depresión mayor o secuelas de un evento vascular cerebral, así como a todos aquellos que tuvieran alteraciones en las actividades de la vida diaria y que tuvieran antecedentes de alteraciones metabólicas o traumáticas que hicieran que las capacidades cognitivas de forma aguda tuvieran alguna alteración, como cetoacidosis diabética, encefalopatía hepática, encefalopatía urémica, entre otras. La maniobra es, bueno, determinar si estos factores de riesgo que se están proponiendo tienen alguna asociación, que es edad de jubilación, el uso de dispositivos inteligentes, la calidad de sueño,
el ejercicio físico y el entrenamiento cerebral a través de un modelo de regresión para obtener la razón de momios de cada uno de los factores y sus intervalos de confianza. Dentro de la descripción del estudio, lo que se está realizando es, lo primero es recolectar estas variables sociodemográficas a través del instrumento de recolección de datos. Se realiza una evaluación que se llama ICOPE, en donde se evalúa deterioro cognitivo de una forma muy sencilla y rápida. Se evalúa también si tienen nutrición deficiente, depresión, pérdida de la movilidad, alteraciones visuales y alteraciones auditivas. Se realiza la escala de depresión geriátrica, el índice de CATS y el índice de Lawton para determinar las actividades de la vida diaria, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, el cuestionario de Duke para determinar redes, percepción de apoyo social y finalmente se realiza la evaluación del Mini-Mental para determinar las capacidades cognitivas y ver si tienen presencia de deterioro cognitivo. El tamaño de muestra fue calculado a través de la fórmula de eventos por variable, teniendo un total de 277 pacientes. Hasta el momento se han incluido 153 pacientes. Se excluyeron 2 pacientes, uno que tenía depresión moderada y otro que tenía ya alteraciones en las actividades instrumentales. Y hasta el momento, bueno, tenemos 153 pacientes. Dentro de los resultados, bueno, esta es la tabla 1, que son las características antropométricas, clínicas y bioquímicas de los adultos mayores. En rojo tenemos resaltados los factores más relevantes o importantes del estudio. Como dato, el 68.6% de todos los participantes son del sexo femenino. La mediana de edad es de 72 años con un rango intercuartil de 66 a 78. El estado civil que prevalece es el de casado con un 60.1% y el nivel educativo que mayor prevalece es el nivel básico con un 68%. Dentro de las comorbilidades, la que se presentó con mayor frecuencia fue hipertensión arterial con un 62.1%. Solamente el 12.4% consume benzodiazepinas, que en este caso es el clonazepam, y el 39.2% consume algún tipo de estatina, que la que se presentó con mayor frecuencia fue atorvastatina. 58.2% de los pacientes reportaron realizar algún tipo de actividad física y la que se presentó con mayor frecuencia fue la caminata al aire libre. El 63.4% reportó realizar algún tipo de entrenamiento cerebral, siendo el más frecuente la realización de sopa de letras y lectura. En la edad de jubilación, la mediana fue de 61 años con un rango de 48 a 66 y 54.2% de los pacientes utilizaron algún dispositivo inteligente, que en este caso fue el teléfono inteligente. El 63.4% de los pacientes presentaron alguna queja subjetiva de memoria y la mediana de puntaje de Mini-Mental fue de 27 con un rango de 25 a 28. La frecuencia del desenlace fue de 14.4% que presentaron deterioro cognitivo, que en número son 22 pacientes que tuvieron deterioro cognitivo a través de Mini-Mental y a través de la herramienta ICOPE fue el 39.9%. En cuestión del sueño, la escala de Pittsburgh, la mediana fue de 5 puntos con un intervalo de 3 a 8. Y en cuestión de parámetros bioquímicos, la mediana de glucosa fue de 103, la media de colesterol de 179 y la mediana de triglicéridos fue de 127. Esta es la tabla 2, en donde se están contrastando las características de los pacientes con deterioro y sin deterioro para determinar cuáles son los factores de riesgo que más se presentaron. En este caso, bueno, la edad es un factor que ya está ampliamente estudiado, pero se corrobora en este estudio. Los pacientes con deterioro tienen una mediana de edad mucho mayor en comparación a los pacientes sin deterioro cognitivo y es estadísticamente significativo. En cuanto al nivel educativo, también hay un mayor porcentaje de pacientes con nivel educativo básico en los pacientes con deterioro cognitivo en comparación con los pacientes sin deterioro cognitivo y también fue estadísticamente significativo. En cuestión de comorbilidades, no hubo diferencias significativas en ninguna de las comorbilidades, tampoco en el consumo de benzodiazepinas, estatinas o en la realización de ejercicio físico.
pero sí hubo diferencia significativa en cuanto al tiempo que realizan los pacientes. Los pacientes que tienen deterioro cognitivo tienden a hacer menos ejercicio físico en comparación con los pacientes que no tienen deterioro. Y pasó lo mismo en cuestión de entrenamiento cerebral. El tiempo de entrenamiento cerebral es menor en los pacientes con deterioro cognitivo en comparación con los pacientes que no tienen deterioro. En cuanto al uso de dispositivos inteligentes, los pacientes con deterioro cognitivo utilizan con menor frecuencia los dispositivos inteligentes en comparación con los pacientes sin deterioro, y esto fue, bueno, estadísticamente significativo. No hubo diferencias para la edad de jubilación, las quejas de memoria, y bueno, la mediana del puntaje de Mini-Mental para los pacientes con deterioro fue de 23 con un rango de 21 a 24, y para los pacientes sin deterioro fue de 28 con un rango intercuartil de 26 a 29. En cuanto al ICOPE, también hubo una diferencia significativa. Hubo un mayor porcentaje de pacientes con deterioro cognitivo medido a través de la herramienta ICOPE en comparación con los pacientes sin deterioro, y también fue estadísticamente significativo. No hubo diferencia en cuanto a la escala de depresión, en percepción de apoyo social, calidad de sueño, y en lo que sí hubo diferencia también fue en la prueba de dígitos sobre fondo de ruido que evalúa la audición de los pacientes. Los pacientes con deterioro cognitivo tienden a tener una audición menor en comparación con los pacientes sin deterioro cognitivo, y eso es un factor que también se ha estudiado ampliamente. Estos son la frecuencia y los porcentajes de los factores de riesgo que se identificaron. Y bueno, los que tuvieron una mayor frecuencia de aparición fue la hipoacusia medida por ICOPE, el nivel educativo básico, el no uso de los dispositivos inteligentes, y el resto de los factores no fue estadísticamente significativo. Es por eso que se decide realizar la comparación de los pacientes que usan y no usan dispositivos inteligentes para determinar que no haya un sesgo de susceptibilidad pronóstica y determinar que esta diferencia no se deba únicamente al azar, y que no tengamos algunos otros confusores para determinar que sí el uso de los dispositivos puede ser un factor protector para deterioro cognitivo. En este caso hubo una diferencia en cuanto a la mediana de edad de los pacientes. Los pacientes que usan dispositivos inteligentes son pacientes más jóvenes, con un rango con una mediana de edad de 69, con un rango de 64 a 71. El nivel educativo también son menos frecuentes los pacientes que tienen un nivel educativo básico. Y finalmente, en el tiempo de ejercicio físico, pues realizan más actividad física los pacientes que usan dispositivos inteligentes, y también se reporta una frecuencia mayor de entrenamiento cerebral en comparación con los pacientes que no usan dispositivos. La mediana del puntaje de Mini-Mental sí es estadísticamente diferente. Los pacientes que usan dispositivos inteligentes tienen una mediana mayor de 28 comparado con los que no usan dispositivos, que es de 26. Y también hay una mejor percepción de apoyo social. Los pacientes que usan dispositivos inteligentes perciben un mejor apoyo de las personas que los rodean en comparación con los que no usan dispositivos inteligentes. No hubo diferencia significativa en calidad de sueño, pero nuevamente vuelve a haber una diferencia en cuanto al puntaje de la prueba de dígitos sobre fondo de ruido, y en los parámetros bioquímicos únicamente hubo diferencia estadística en glucosa, pero clínicamente pues no es como mucho la diferencia. Eh, Se hizo un modelo de regresión logística sin ajuste para determinar, bueno, cuál es la razón de momios del uso de dispositivos inteligentes, ya que es un factor frecuente dentro de los factores que se están evaluando como factor de riesgo. Y se encontró que la razón de momios del uso de dispositivos inteligentes es de 0.200, con un intervalo de confianza de 0.069 a 0.575 y un valor de P de 0.003. Esto quiere decir que el uso de dispositivos inteligentes se considera como un factor protector. Sin embargo, el resto de los factores de riesgo que potencialmente se estaban evaluando no fueron estadísticamente significativos, ya que la mayoría atraviesa la unidad y pues no tienen un valor de P que sea significativo.
Finalmente se hicieron modelos de regresión logística ajustados a los posibles confusores. Aquí, como tengo 22 desenlaces, el modelo me permitió hacer modelos que incluyeran de 2 a 3 variables como máximo. Entonces, bueno, el modelo 1 es hasta ahorita el mejor modelo que ha resultado de todo este análisis, en donde se ajustó por edad y por ejercicio físico. Este modelo explica el 19.4% del desenlace y en este caso la edad sigue siendo un factor de riesgo con una razón de momios de 1.079 y el uso de dispositivos inteligentes ajustado por edad sigue siendo un factor protector con una razón de momios de 0.313 y con un valor de P significativo de 0.042. El ejercicio físico aquí pierde potencia estadística porque, bueno, ya atraviesa el intervalo de confianza, el intervalo ya atraviesa la unidad y el valor de P ya no es significativo. Se ajustó también por nivel educativo. eh, Sin embargo, el uso de dispositivos inteligentes sigue teniendo este comportamiento de ser un factor protector con un valor de P significativo. Se ajustó también por tiempo de ejercicio físico y entrenamiento cerebral y es exactamente lo mismo, ¿no? Sigue siendo un factor protector con una razón de momios de 0.255 y con un valor de P significativo. Se ajustó por entrenamiento cerebral y nivel educativo y sigue siendo significativo como factor protector el uso de dispositivos inteligentes. Y finalmente se ajustó por otra de las variables que también fue bastante significativa, que fue la hipoacusia medida por ICOPE, en donde sigue siendo significativo el uso de dispositivos inteligentes con un valor de P, que también es estadísticamente significativo. Sin embargo, aquí hipoacusia pierde poder estadístico porque ya atraviesa la unidad. Realmente aquí es falta de tamaño de muestra porque se calculó Ay, se me fue. No, se me fue. Ahorita que me acuerde les comento, pero es falta de tamaño de muestra porque tiene cierta tendencia a que hipoacusia, bueno, es un factor de riesgo. Finalmente, bueno, como conclusión, en este estudio se confirma que la edad, la presencia de hipoacusia y el nivel educativo tienen una asociación significativa para el desarrollo de deterioro cognitivo y que dentro de los factores de riesgo modificables, el uso de dispositivos inteligentes se asoció significativamente como factor protector en personas mayores de 60 años. Sin embargo, se necesitan realizar más estudios para explorar a fondo cuáles son las aplicaciones que utilizan estos pacientes con mayor frecuencia y las áreas cognitivas que se ven beneficiadas con el uso de estas tecnologías. Y eso es todo de mi parte, doctor. Listo.